Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Ingresos de transacciones con y sin contraprestación. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios de las entidades del sector público en relación a los ingresos de transacciones con y sin contraprestación, su reconocimiento y su medición. Ello en el contexto de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público, NIC-SP. A continuación, vamos a dar pase a nuestro expositor, el señor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará el tema ingresos de transacciones con y sin contraprestación. Adelante, Marlon. Ok, Mónica, muchas gracias. Listo. ¿Tú me confirmas, Mónica, el audio y las diapositivas, por favor? Todo bien, Marlon, se ve. Listo. Gracias, Mónica. Gracias por la presentación. Y bueno, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Gracias por asistir a este evento organizado por nuestra Dirección General de Normatividad de la DGCP. Bien, hoy vamos a tocar el tema sobre ingresos de transacciones con y sin contraprestación. Como parte de este tema que se va a exponer, voy a considerar los ingresos vistos por los otros entes rectores, es decir, cómo se consideran los ingresos desde, por ejemplo, del Tesoro Público o presupuesto público. Asimismo, voy a revisar la norma internacional del sector público número 9, ingresos con contraprestación, y la NIC-SP 23, ingresos sin contraprestación. Asimismo, voy a tocar cuál sería el tratamiento contable que resulta de la aplicación de estas normas internacionales del sector público. Bien, para iniciar esta presentación me gustaría recordarles, sé que ustedes lo han revisado una y otra vez y no se cansan de revisarla, es el artículo 14 del texto único ordenado del decreto legislativo 1438. Bueno, este decreto legislativo que actualiza las normas contables y que va en ese camino a las normas internacionales, claramente señala que el registro contable, es decir, con respecto al registro contable, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? No hay registro contable si no hay sustento documentario. Necesariamente el registro contable necesita de esa documentación sustentatoria, documentación fuente, o como dice la norma, la respectiva documentación. Si quiero registrar, por ejemplo, una obra culminada, necesito el acta de recepción. Si quiero dar de baja activos, necesito la documentación respectiva, que sería la resolución administrativa, por ejemplo, que da de baja a bienes muebles. Si necesito registrar una donación dineraria, por ejemplo, que tiene que ver con un ingreso, no creo que a alguien se le ocurra, por el hecho de tener dinero, creer de que ya estamos frente a un ingreso, ¿no? Eso es imposible. Entonces, por ejemplo, el tema de las donaciones tiene todo un camino, tiene todo un procedimiento de ser aceptado, igual requiere una resolución incluso del titular de la entidad, y con eso se reconoce esa donación y se hace el registro contable. Entonces, eso es lo que dice nuestra norma. No hay registro contable sin la respectiva documentación. Ojo, y esa respectiva documentación hay que entenderla desde el punto de vista de documentos que son emitidos por los otros rectores, que la Dirección General de Contabilidad Pública incluso no tiene competencia sobre la emisión de tales documentos. La DGCP te dice cómo registrar, cómo hacer el tratamiento contable, si este es gasto, costo, ingresos, o si afecta a resultados del ejercicio, resultados de periodos anteriores, etc., etc., pero no te dice qué documento utilizar. Entonces, en estas transacciones, por ejemplo, que la norma internacional nos va a explicar sobre el manejo de los ingresos, debemos tener en cuenta también este artículo, que el registro contable necesita la respectiva documentación, tanto para los ingresos como para los gastos, ¿no? Y por ejemplo, igual quisiera estos primeros minutos hacer una introducción al curso. Por ejemplo, bueno, esto me lo compartió, un colega de trabajo, ¿no? Walter Apaza. Por ejemplo, bajo una investigación que hace Friedman, él señala cuáles son los niveles de madurez de la gestión financiera.
y presenta una serie de avances, ¿no? Por ejemplo, una etapa 1 o un nivel 2, la forma como se manejan las finanzas públicas está muy pegada al tema del gasto. Es decir, solamente reconozco gastos, pero bajo una base contable llamada caja. Es decir, si tengo dinero, voy a reconocer ese gasto, pero si no hay dinero, no lo reconozco. Bueno, es una forma de cómo se mide, ¿no? Lo cual no es concordante con las normas internacionales. En ese nivel vamos avanzando a un nivel 2, a un nivel 3, que está más orientado a la política fiscal, es decir, la contabilidad en base a caja modificado, ¿no? Para los gastos utilizamos el devengo y para los ingresos el percibido, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es que, ¿y acaso no existe el devengado para los ingresos? Cuando hablamos del concepto del devengado, ¿solo debemos pensar de que es un tema que está relacionado con los gastos? Quizás podemos creer de que sea así, porque hay normas de presupuesto que están orientados al devengado presupuestal, ¿no? Pero este concepto del devengado, en la cual se reconocen todas las transacciones cuando éstas ocurren y no necesariamente cuando se cobran o se pagan, también se aplica a los ingresos. O sea, no es un tema exclusivo de los gastos, existe un devengado también para los ingresos. Así como nace un punto de partida de cuando nace una obligación de pago, también nace un punto de partida de cuando tengo el derecho de cobro. Entonces, ese es el devengado. Por lo tanto, este nivel de madurez de la gestión financiera va avanzando. Y existe un último nivel, ¿no? Que es la gestión de resultados, que tiene que ver con este tema que justamente es el devengado contable, ¿no? Es decir, una contabilidad en base a devengo. Y justamente para poder entender esta contabilidad de base de devengo, tenemos que saber qué es lo que dicen las normas internacionales, ¿no? ¿Qué dicen las normas del sector público? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sé que ustedes están sentaditos en sus casas, ¿no? Esta es una clase, es una charla virtual y a modo de preguntas, ¿no? Ustedes me van a responder mentalmente, ¿ya? Mentalmente. Señale la respuesta correcta respecto a los ingresos. Y ahí les he puesto 3 alternativas, ¿no? Quizás 20 segundos a 30 segundos para que mentalmente ustedes puedan responder la pregunta, ¿no? Los ingresos. Señale la respuesta correcta. A. Los ingresos comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos o potenciales de servicio recibidos. B. Los ingresos comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicios recibidos y por recibir. O C. Los ingresos comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos o potenciales de servicio por recibir. Bueno, a través del chat ustedes pueden presentar sus respuestas, ¿no? Y para poder tener una idea de cómo está en el concepto de ingresos. 5 segundos para dar su respuesta. O si prefiere, mentalmente nomás la retiene. Listo. La respuesta a esta pregunta, a esta primera pregunta, es la letra B. Los ingresos comprenden entradas brutas de beneficios económicos o potenciales de servicio recibidos y por recibir. Esa es la tendencia. Es decir, no solamente reconocemos aquellas transacciones, obviamente, que cumplen las condiciones para ser reconocidas como ingresos, pero que donde la persona, por ejemplo, viene y paga, ¿no? A la entidad pública, hace su pago correspondiente. Está bien eso, pero, por ejemplo, hay transacciones donde no necesariamente el dinero se recibe en el momento. Yo puedo transar hoy día, pero con cargo a recibir el ingreso el próximo mes. Hoy día, por ejemplo, una entidad vende un terreno, se me ocurre, ¿no? Pero el contrato con la comunidad señala que este será pagado en 30 días. Entonces, ¿reconozco o no reconozco el ingreso? Entonces, lo que te dice la norma internacional es los ingresos tienen que ver con aquellos beneficios económicos o potenciales de servicio recibidos o por recibir. Por algo tendremos las cuentas por cobrar, pues, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Otra pregunta, ¿ya? Otra pregunta sobre valor razonable, ¿ya? Valor razonable. Son preguntas que obviamente están reguladas en la norma internacional. No quería leerlas, ¿no? Pues prefiero pasar solo a ustedes las consultas y a través del chat me dan su respuesta. Señale si es falso o verdadero. A ver, dice la proposición. Respecto al valor razonable. El valor razonable es el importe por el que no puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Bueno, 5 segundos. ¿Falso o verdadero? Puede usar el chat o si prefiere, mentalmente nos da su respuesta. Listo, la respuesta es
falsa, ¿no? La respuesta es falsa, porque esta palabra no está de más. Esta palabra no está de más. Si quitamos la palabra no, el resto es correcto. El valor razonable es un importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de dependencia mutua. Bueno, importante saber esto porque la norma nos va a hablar constantemente sobre qué significa el valor razonable. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Es un importe por el que se puede intercambiar activos o se puede cancelar un pasivo. Ese es el valor razonable. Siguiente pregunta y última, ¿ya? Respecto a una transacción con contraprestación. Esto es importante porque en una transacción que se realiza en el sector público puede ser con contraprestación o también puede ser sin contraprestación. Y seguramente la segunda es la que más abunda en el sector público. Transferencias entre entidades, entre pliegos, el gobierno nacional transfiere recursos a un gobierno regional, local. El Tesoro Público realiza asignaciones financieras por el Fondo de Compensación Municipal, los cánones, bueno, diversos fondos, ¿no? Entonces, hay mucha experiencia sobre los ingresos sin contraprestación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la definición de una transacción con contraprestación? Complete la frase. Dice así: transacciones con contraprestación son transacciones en las cuales una entidad, activos o servicios, o cancela pasivos y, a cambio, un valor aproximadamente igual. ¿Cuáles son esas dos palabras, no? Que tiene que ver con una transacción con contraprestación. Te doy y recibo. Te doy y recibo con contraprestación. Y de ahí sale toda la aplicación de la NIC S9. De la NIC SP09, ingresos con contraprestación. La respuesta sería, ¿cuál? 5 segundos para todos, ¿no? 5 segundos. Listo, pasó el tiempo. La respuesta es esta. Transacciones con contraprestación son transacciones en las cuales una entidad recibe, ¿ya? Recibe activos o servicios o cancela pasivos y entrega. ¿Ya? Esas son las respuestas. Recibe y entrega. A cambio, un valor aproximadamente igual. Bien, señores, entonces con estas definiciones de transacciones con contraprestación, valor razonable e ingresos, vamos a comenzar ahora a definir qué significan los ingresos. Miren, por ejemplo, si revisamos el marco conceptual de las normas internacionales, vamos a ver que dicho marco define los ingresos de esta manera. Son los aumentos en la situación financiera neta de la entidad, distinto de los incrementos relacionados con aportaciones de los propietarios. Ya, esa es una buena definición contable, ¿no? Es decir, los ingresos siempre van a tener un efecto en el aumento en la situación financiera. Correcto, esto es lo que nos interesa. Más lo que luego vamos a ver lo que dice la NIC SP9. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos un ratito al punto de vista de lo que entienden los rectores o autorrectores, vamos a encontrar estas definiciones relacionadas a los ingresos. Por ejemplo, en el decreto legislativo 1440, el Sistema Nacional de Presupuesto Público define a los ingresos de la siguiente manera. Los ingresos públicos financian los gastos. No nos dice mucho. Que genere cumplimiento de fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento, y luego nos menciona su percepción, su recaudación, es decir, base caja, es responsabilidad de las entidades competentes. Es decir, desde el punto de vista de presupuesto, más el ingreso está orientado al tema de caja, ¿no? Es decir, ¿tenemos o no tenemos el ingreso? Como que a ellos no les importa mucho las cuentas por cobrar, no les importa mucho cuándo nace el derecho de cobro, ¿no? Aquí está bien claro, nos habla de la percepción, es decir, desde el enfoque presupuestal quizás los ingresos se van a reconocer cuando estos se perciban, cuando estos se recauden, cuando estos se capten, cuando estos se obtengan, ¿no? Esa es la posición que tiene este ente rector. Pero qué distinto es con la contabilidad, porque la contabilidad no solamente registra los ingresos cuando se perciben, la contabilidad ve mucho más, ¿no? La contabilidad ve, por ejemplo, la base contable del devengo reconoce cuándo yo tengo el derecho de cobrar. Eso es importante. Ahora vamos al otro punto. Por ejemplo, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería dice lo siguiente. El Tesoro Público define así: respecto a las responsabilidades que tienen los titulares, ¿no? de la administración de los recursos públicos. Aquí está el administrador y el tesorero. Dicen, administran el manejo de los fondos públicos percibidos o recaudados en el ámbito de su competencia. Es decir, también Tesoro Público va por el lado de caja, ¿no?
Es decir, te doy la responsabilidad de que tú gestiones, de que tú administres los ingresos realmente percibidos, realmente recaudados. Pero no le dice, por ejemplo, oye, tú administra los recursos como cuentas por cobrar. Por ejemplo, no le dice, administrame los devengados que va sobre base contable devengado. ¿No? No le dice eso. Solamente le va por el punto de vista de que te corresponde administrar lo que has percibido. Entonces, en esta conclusión, por ejemplo, digo lo siguiente, los otros rectores apuntan a los ingresos a reconocer la percepción, pero la contabilidad no. Las normas internacionales tienen otro punto de vista. A presupuesto, por ejemplo, a presupuesto no le va a importar el tema de las depreciaciones, por ejemplo. No le va a importar las estimaciones de cobranza dudosa o el deterioro de los activos o las cuentas incobrables. No, tampoco el tesoro. Pero para información financiera sí es necesario reflejar todos estos datos porque así nos exige la contabilidad. Eso es base contable de devengo. ¿De acuerdo? Y todas las normas internacionales, ¿no? Con excepción del flujo efectivo y otras, todititas reconocen la base contable del devengado en su aplicación. Eso es reconocer los hechos económicos, las transacciones económicas, cuando éstas tienen lugar, ¿no? Ahora, con eso termino la presentación inicial. Por ejemplo, cuando se registra un ingreso en el CIAF, ¿no? Y acá valdría la pena también analizar lo siguiente, ¿no? Miren, por ejemplo, en el CIAF, en el módulo administrativo, ¿no? Disculpe que tome este temita, sé que no es parte de la NICS, pero solo a modo de comprender esta parte de la base contable del devengo. En el sistema CIAF registramos dos fases, el determinado y el recaudado, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de registrar estas fases? ¿Quién hace el determinado y quién hace el recaudado? Según hemos leído hace un rato, tanto presupuesto público como tesoro público dice que la gestión corresponde en la fase del recaudado, aquí. Pero ¿quién hace el determinado? Y este determinado es como si fuese el devengado de un gasto, ¿no? El determinado, fase en la cual se reconoce el concepto, el monto, el importe, ¿no? Del por qué la persona va a pagar, ¿no? La empresa, la persona natural. Esa es la fase de determinado. Ya, contablemente, por ejemplo, cuando se registra un determinado en el CIAF, el efecto que tiene la contabilidad es esto. Ejemplo, cuenta por cobrar contra un ingreso. Y este determinado por este ingreso ya afecta al estado de gestión, ¿no? Al estado de rendimiento, afecta a nuestro estado de gestión. Entonces, ¿pero quién determina esto? ¿Quién determina esta fase de determinado? Bueno, la práctica nos dice que, por ejemplo, yo conozco casos en los cuales una persona se acerca, por ejemplo, a una entidad pública a hacer un pago y, bueno, pues paga el concepto, ¿no? El arbitrio, lo que fuera, ¿no? El derecho, el concepto, la multa, lo que fuera. Paga. ¿Qué hace la persona que recibe? Que generalmente es caja o tesorería. Recibe el dinero, va al CIAF, termina el día, ingresa un determinado y automáticamente un recaudado. Es decir, a tesorería como que tampoco le tiene por qué importar, ¿no? ¿Cuándo nació este derecho de cobro? Él más que nada le interesa la recaudación. Pero ojo, ¿pero por qué recién se toma la decisión de registrar el determinado? ¿Esto es acorde con las normas internacionales? ¿Así te dice que sea la contabilidad? Entonces, lo que sucede es que en nuestro país, como recién estamos entrando a esta etapa de normas internacionales del sector público, estamos en este camino, tenemos muchos hábitos que vienen de atrás, ¿no? Creemos porque así se registró en el CIAF, así tiene que ser la contabilidad. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, deberíamos evaluar si realmente la entidad pública que va a recibir el dinero futuro tiene el derecho de cobro. Cuando tiene el derecho de cobro, debería registrar esta fase del determinado. Y no solamente cuando recibe el dinero. Ojo con eso. ¿Quién hace esto? Como yo les digo, ¿no? Yo conozco que en la práctica lo hace tesorería. El tesorero se toma esa atribución. O sea que el tesorero determina el devengado contable, ¿no? Por el lado del ingreso. ¿Debería ser así? Quizás el área de rentas o de repente en coordinación con contabilidad. Pero lo cierto, señores, es que nosotros reconocemos un ingreso, ya sea recibido o por recibir, cuando cumple, por ejemplo, la definición de activo. Es decir, cuando tenemos el derecho de exigir ese cobro, ahí se reconoce. Hay que tener en cuenta, acuérdense que el CIAF, el modelo que venimos trabajando desde muchos años, ¿no? Ahora tenemos que pensar en normas internacionales. Y el recaudado, pues, que es la otra fase ya de la percepción propia, eso ya es caja, ¿no? Depósito en la cuenta única del tesoro. Y por cierto, cuando recibe una entidad dinero, y eso, la entidad tiene la seguridad de que esos recursos son disponibles para su uso, entonces tiene un efecto presupuestal, ¿no?
Y eso tiene efecto tanto en el flujo, la percepción, por la parte financiera y también en los reportes presupuestales. Pero lo que quería rescatar es que nosotros en la parte contable debemos tener en cuenta que más allá del efecto presupuestal, debemos reconocer si tiene o no efecto financiero, ¿no? Y sobre esto, ¿qué dicen las normas contables? Bueno, entonces con esa introducción, ahora vamos a pasar a revisar la norma internacional número 09. La NICS SP9, la principal preocupación que tiene esta norma es la contabilización de los ingresos. La preocupación en la contabilización de ingresos es determinar cuándo deben ser reconocidos. No, justamente lo que dice el objetivo de la NIC se los he plasmado con los ejemplos anteriores, ¿no? ¿Cuándo es que yo debo reconocer los ingresos? ¿No? Y la misma NIC te dice, el ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos o potenciales de servicio fluyan a la entidad. Esta palabrita probable es bueno que la entendamos, ¿no? Es decir, es cuando existe más certeza que se va a cumplir a que no se va a cumplir, ¿no? Algunos dicen más del 50%, esa probabilidad. Entonces, si es que vamos a recibir el ingreso, tenemos una certeza de que este se va a recibir, entonces sí estamos hablando de una probabilidad. Eso es lo que debemos reconocer. Y dos, esos beneficios, en este caso, por ejemplo, económicos, puedan ser medidos con fiabilidad. Este es otro término que también se utiliza en muchas normas internacionales, ¿no? La probabilidad y la fiabilidad en su medición. Luego, por ejemplo, la norma internacional también nos dice lo siguiente, ¿no? El párrafo 12 dice, los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos, ¿no? Por ejemplo, cuando un intermediario recibe ingresos, es decir, recibe dinero, y tenemos que pensar en esto, ¿no? No porque recibe dinero tenemos que pensar que estamos frente a un ingreso. No, eso para nada, ¿no? Debemos evaluar más bien conceptos como si cumple la condición de un activo, esto es probable, el monto es fiable, y sobre todo si es un activo, ¿no? Que tiene que ver con el control, por ejemplo. Pero aquí dice, los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos. Se me ocurre, por ejemplo, un ministerio X acá en Lima tiene una sede en el Cusco, ¿no? Que recibe ingresos para incentivar el turismo, pero los ingresos son de aquí, del ministerio. Es decir, la entidad que está en el Cusco y que solo gestiona los ingresos, ¿no? Recauda los ingresos y luego se los transfiere acá al ministerio, y luego recibe una comisión, pero entendamos de que esos ingresos que gestiona esta entidad que está en el Cusco no son de ellos, ¿no? Sino que eso es de un ministerio. Por eso es que para un intermediario no sería ingresos. Por el contrario, ¿no? Los ingresos son los importes de toda comisión recibida. Claro, si luego el ministerio le va a asignar un porcentaje, ahí recién serían sus ingresos de esta entidad que está recibiendo. Pero los intermediarios no tienen por qué recibir. Otro ejemplo que se me ocurre es el tema, por ejemplo, de las municipalidades, ¿no? Que tienen a los SATs, ¿no? Los SATs recaudan los impuestos locales. No, hay muchos, ¿no? En Huancayo, en Chiclayo, en Caja Sullana, Caja Piura, Ica, Pisco. Entonces, estas entidades recaudan ingresos, pero mire, por el hecho de recibir dinero no significa que sean ingresos. Estos no son de ellos. Estos ingresos tienen que ser canalizados y entregados a la municipalidad, y son los municipios los que registran esos ingresos. Es más, registran el cobro, porque de repente el derecho de cobrar ya fue registrado mucho antes. Eso es lo que dice la contabilidad. Ahora, si el municipio le va a retribuir por esos servicios, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Listo. Pregunta, ¿por qué las entradas de financiación, principalmente los préstamos, no cumplen con la definición de ingresos? ¿Qué nos dice el párrafo 13 en esta norma internacional? Cuando una entidad recurre a un financiamiento, es decir, a un préstamo bancario, la NIC te dice, la NIC SP9 te dice, eso no es un ingreso. Oye, pero estamos recibiendo dinero. Sí, pero ¿quién dice que cuando recibes dinero tiene que ser ingreso? No, para nada, ¿no? Incluso puede haber adelantos, puede haber garantías, puede ser una multa. No siempre son ingresos. Entonces, de igual manera, un financiamiento no puede constituirse como un ingreso. ¿Por qué? ¿No? Por estos motivos. A, implican un cambio del mismo importe tanto en los pasivos como en los activos. Claro, recibo caja y al mismo tiempo tengo una obligación por pagar. O sea, el patrimonio no se está incrementando, por eso no es ingreso. Un ingreso siempre va a hacer que el patrimonio se incremente, pero si yo recibo un préstamo, ¿no? Por el lado del activo tengo caja y por el lado del pasivo tengo una obligación del préstamo, entonces si aquí ingresó 100.000, mi deuda es 100.000, oye, se hace cero, no hay incremento en el patrimonio, entonces no es un ingreso, ¿no? Ahí justamente la letra B dice, ¿no? No tiene ningún impacto en los activos netos o patrimonio. Entonces, eso igual, ¿no? Por si acaso, sé que ustedes le aplican eso. Ahora, ¿cómo se miden estos ingresos, ¿no? Estos ingresos con contraprestación.
La norma dice, la medición de los ingresos debe hacerse utilizando el valor razonable, ¿no? El valor razonable es un importe por el cual puede ser transado un activo o puede ser cancelado un pasivo, ¿no? Lo que hemos visto hace un ratito. Ya, recibida o por recibir. Entonces, un ejemplo, ¿no? Les pongo un caso. Con fecha 10 de noviembre, hoy día, y según contrato de compra-venta, una municipalidad realizó la venta de un terreno, obviamente respetando todas las normas que le corresponden, ¿no? Respetando todas las normas que les corresponden a la ley orgánica. Una municipalidad realizó la venta de un terreno a una comunidad campesina por el importe de 500.000 soles, y el cual será cancelado el 15 de diciembre. Como les estaba diciendo, ¿no? No siempre las transacciones son canceladas inmediatamente. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es el valor por la venta del terreno? Es decir, ¿cuánto va a reconocer una entidad por la venta de ese terreno? Entonces, pensemos en el valor razonable, ¿no? Pensemos, ¿qué dice valor razonable? Importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, ¿no? Entre partes debidamente interesadas y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, en este ejemplo sencillo, el valor sería 500.000. Es decir, hoy día, 10 de noviembre, a pesar de que no estoy recibiendo el dinero, ya debería reconocerla como un ingreso. Y el 15, es decir, ingresa cuentas por cobrar con todo un ingreso, ¿no? Y el 15 de diciembre, ¿no? De acá a un mes más o menos, ya cerca la Navidad, seguramente vamos a reconocer la caja, ¿no? Así es. Por eso, ¿cuándo se reconoce el ingreso? La segunda pregunta, ¿cuándo reconozco el ingreso? Hoy día. Hoy día reconozco el ingreso. Entonces, la contabilidad no solamente te pide que registres el momento en el cual se recibe el dinero, sino cuándo realmente se produce el evento económico, cuándo nace la transacción. Y la transacción nació hoy día. Hoy día, es más, incluso la norma internacional establece, por ejemplo, en las guías que no son parte de la NICS, pero hay una posición de la NIC que te dice, ¿no? Normalmente en la venta de terrenos, cuando tú entregas la titularidad legal al comprador, generalmente ahí se reconoce el ingreso, ¿no? Entonces, no te dice cuando recibes el dinero, ¿no? Sino cuando entregas, por ejemplo, la titularidad. En estos casos coincide la titularidad quizás con el evento económico. Bien, avancemos. ¿Cómo se determina el importe de los ingresos? Justamente lo que le estaba señalando, ¿no? Normalmente por un acuerdo. En el ejemplo anterior, en la venta del terreno, ¿no? La municipalidad llega a un acuerdo con la comunidad campesina y le dice, pues, oye, mira, el monto es de 500.000 soles, ¿no? Por eso el párrafo 15 te dice, normalmente por acuerdo entre la entidad y el comprador, o el usuario del activo o el servicio, teniendo en cuenta inclusive el importe de cualquier descuento. ¿Qué pasaría si este terreno de 500.000 soles, en otro caso, la municipal dice, mire, si me pagas en una semana, te descuento el 5%, ¿no? 25.000 soles. ¿Qué tal descuento, no? Porque 15 de diciembre está lejos, ¿no? Ya, si me pagas en una semana, te descuento el 5%, 25.000. O sea, ya no te costaría 500.000, sino 475.000. Entonces, ahora, ¿cómo se reconoce eso? ¿Cómo se mide? Nuevamente, ¿no? El párrafo 14. La medición de los ingresos debe hacerse utilizando el valor razonable. Entonces, el valor razonable, ¿cómo puedo medirlo? Normalmente por un acuerdo entre la entidad y el comprador, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento. Entonces, si yo le concedí el descuento y al final él me va a pagar en una semana 475.000, entonces el costo del terreno ya no serían 500.000, sino sería 475.000, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento. ¿Ya? Eso es lo que dice el párrafo 15. Ahora, me nace otra pregunta, ¿no? Pensando en esto. ¿Y qué pasaría, miren, si la municipalidad vende el terreno y la comunidad dice, oye, te vamos a pagar en 10 años? ¿Cómo? Te vamos a pagar en 10 años. Oye, ya no voy a estar, ¿no? ¿Y qué alcalde estará ahí? Bueno, entonces, pero digamos que es una transacción, ya pensando en ese escenario. Entonces, por ejemplo, amigos, ahí tenemos que tener en cuenta una tasa de descuento, ¿no? Es decir, esa tasa de descuento que es una medida, ¿no? Sobre cómo medir el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo tener hoy día los 500.000 soles y tener pues los 500.000 soles en 10 años. Entonces, eso requiere todo un tratamiento, ¿ya? Pero acuérdense, sería la tasa de descuento, ¿no? Es decir, reflejar el valor presente de un importe que va a recibir en el futuro. Ese es otro temita, pero igual se lo menciono. Ahora vamos al tema de la prestación de los servicios, ¿no? Estamos en ingresos con contraprestación, NIC SP9, ingresos con contraprestación. Ahora vamos a ver cómo se reconoce los ingresos cuando se realizan servicios, ¿no?
Por ejemplo, la norma dice, los ingresos asociados con la operación deben reconocerse considerando, y la norma te da 4 aspectos. Número 1, dice, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, ¿no? O sea, nuevamente te dice pues que esa transacción tiene que tener un valor, ¿no? Tiene que tener un valor para ser reconocido. 2, es probable, ya les dije, la probabilidad significa que hay certeza de que sí se va, hay más indicios que sí se van a cumplir a que no, ¿no? Mi confianza es más del 50%. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o potencial de servicio. Perfecto. Entonces yo evalúo todo eso, ¿no? El importe es fiable, el servicio que vamos a dar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una universidad pública quiere hacer un servicio de estudios de catastro, ¿no? A una comunidad. Entonces vamos a cobrar por eso 1 millón. ¿Es fiable ese monto? ¿Es probable que recibamos los ingresos? Vamos juzgando, ¿no? Y fíjense algo que quizás sea uno de los aspectos importantes al momento de medir esta prestación de servicios. La norma te dice el grado de terminación de la transacción. E incluso la NIC SP9 te habla de un método de porcentaje de realización. Es decir, este grado de terminación va asociado a un método, ¿no? Ejemplo, yo recibo dinero hoy en día por la prestación de un servicio. ¿Es o no es un ingreso? Hoy día recibo dinero por la prestación de un servicio futuro. ¿Es o no es un ingreso? Porque la norma dice grado de terminación de la transacción. Entonces luego vamos a hablar con ejemplo. Los costos ya incurridos, también se debe considerar los costos que ya incurrieron en la prestación, ¿no? Así como los que quedan por incurrir hasta completarla. Pueden ser medidos con fiabilidad. Entonces, de manera que estos son los aspectos por los cuales una entidad debería reconocer los ingresos cuando se trata de una prestación de servicios, ¿no? Se me ocurre, pues, por ejemplo, la enseñanza, ¿no? En las universidades, en un hospital, la prestación de servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo debo reconocer los ingresos cuando el servicio realmente se ha realizado. Ahora, hay una práctica, ¿no? Es muy poco esta práctica, pero a veces existen anticipos, ¿no? Se dan adelantos. Recibo un adelanto y ese adelanto lo debo registrar como un ingreso. Es más, incluso a veces dicen, ¿no? Es una operación recíproca, señalan, ¿no? Lo cierto que los anticipos, amigos, los anticipos, los adelantos, no deberían tener efecto en el estado de gestión o en el estado de rendimiento, porque el adelanto no es un ingreso. El adelanto que tú recibes o el anticipo que recibe una entidad pública todavía no configura como un ingreso. Más bien, por el contrario, tú tienes una obligación de prestar ese servicio. Y como tienes una obligación, entonces esto se va al pasivo, ¿no? Recibo caja contra un pasivo. Tengo la obligación, ¿no? Mientras no dé el servicio, como dice acá, el grado de terminación, entonces no puedo reconocer todavía ese ingreso. Todavía no se reconoce. Entonces, caja contra un pasivo, contra una obligación. Así es, ¿no? Pero yo digo a veces, ¿no? Un tesorero, por ejemplo, va al CIAF, hace su determinado y hace su recaudado. Punto, no le importa si fue adelanto, es más, ni revisan los contratos, lo registran nomás. Y viene un contador que está estresado, que está ocupado, ¿no? Preocupado por el día a día, ¿no? También está preocupado porque acabó la pandemia y contabiliza tal cual, le jala la tabla de operaciones, sin pensar de que eso fue un adelanto, ¿no? Usa su clásico presupuestal y al final ya está reconocido como ingresos. Eso está mal. Entonces viene una sociedad auditora y las sociedades auditoras obviamente van a observar un montón de cosas porque eso no es la concepción contable. La concepción contable no te dice que el hecho de que tengas dinero sea reconocida como ingreso. No, tienes que juzgar, tienes que evaluar, cumple las condiciones, es probable, es fiable ese monto, cumple la condición de un activo, las condiciones para ser reconocidas como activo, en fin, ¿no? Son los requisitos que la norma te establece para que ese activo sea reconocido como tal. Aquí les pongo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que quede claro esto. No, aquí le puse ejemplo alquiler de local, que es muy típico, ¿ah? Hay muchos gobiernos locales que alquilan locales, ¿no? Alquilan locales a empresas privadas, empresas naturales, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice lo siguiente. Los ingresos por alquiler de la provisión de viviendas se reconocen como un ingreso obtenido de acuerdo con los términos de acuerdo de alquiler. Ya, esto es lo que te dice la norma internacional. Los ingresos por alquileres o por alquiler de la provisión de vivienda se reconoce como un ingreso obtenido de acuerdo con los términos del acuerdo de alquiler. Entonces, la entidad pública hace un contrato con un tercero, en la cual va a alquilar un espacio, ¿no? Un local. Entonces, el acuerdo implica 12 meses, un año,
a razón de 15.000 soles mensuales, ¿no? Ahí tenemos, este es el acuerdo. O sea, según el convenio, a fines de año, la entidad recibiría 180.000 soles. Eso es lo que dice el contrato, ¿no? Voy a recibir 180.000 soles porque 15.000 soles mensual. Muy bien, yo ya tengo el contrato. De hecho, tiene que haber un documento fuente. De hecho, tiene que haber un documento, ¿no? Entonces, porque cuando luego vienen los problemas, papelitos hablan, ¿no? Entonces, luego viene acá el mes de devengado, ¿no? Le digo así, hoy por ejemplo estamos 10 de noviembre. Si este fuera nuestro caso, entonces enero ya fue devengado, febrero también, y julio, y agosto, y septiembre, y octubre, hace poco nada más. Pero hoy que estamos en noviembre todavía no, porque el contrato, por ejemplo, establece que cada fin de mes se va a hacer el pago, ¿no? Y es más, el usuario ahorita recién está haciendo uso. En noviembre, en estos 10 primeros días, está haciendo uso. Sin embargo, por ejemplo, fíjense, esta empresa, este tercero, este arrendatario, no paga en forma oportuna. Fíjense, ¿ve? Pasó enero y no pagó. Terminó febrero, tampoco pagó. Y en marzo acumula todo el pago, ¿ve? En marzo acumula todo el pago. Entonces, la pregunta es, ¿esta entidad cuándo debe reconocer los ingresos? Ya me agarro con los tesoreros. Seguramente viene un tesorero y el tesorero va a decir, a ver, ¿cuándo ingresó a caja? Ah, en marzo, ¿no? Ah, entonces acá su determinado y recaudado en el CIAF, ¿no? Con su clasificador presupuestal y todo. Listo, lo reconoce el ingreso en marzo. Pero eso es lo que te dice la contabilidad, así debe ser. ¿Cómo queda el devengado contable? ¿No? Si tú haces esto, entonces eso es base caja, porque estás reconociendo las transacciones cuando tú percibes. Y eso es lo que te dice presupuesto público, tesoro público, pero la contabilidad no te dice eso. La contabilidad te dice que bajo base contable de devengo, tú tienes que reconocer cuando nace el hecho. Y en estos servicios que estamos hablando, justamente estos puntos, el grado de terminación. Por ejemplo, yo te di el local, tú usaste el local en enero. Entonces aquí yo tengo una cuenta por cobrar. La historia dice pues que esta persona paga así, cada trimestre acumula. Entonces tengo la probabilidad de que voy a cobrar, ¿no? El importe fiable, sí, es un acuerdo, 15.000 soles según contrato. Entonces aquí reconocerías en la contabilidad, independientemente a si se llegó a cobrar o no en ese mes. No queda como cuenta por cobrar, ya que en marzo ya pues se elimina. Y así sucesivamente. ¿Ve? Por ejemplo, igual, de abril a junio, ¿no? Vas haciendo tu registro de estimación, provisión, cuentas por cobrar, y en junio, caja. Entonces, debería ser así. Ahora, por ejemplo, hemos cerrado esto septiembre, octubre, ¿no? Este 15.000 soles que ya pasó octubre, fíjense, el arrendatario todavía no me paga. Entonces, ¿yo debo esperar que él me pague para reconocerlo? No, de ninguna manera. Eso no es base contable de vengado, eso es caja. Entonces, ahora en octubre, teniendo la certeza de que sí es probable que esta persona va a pagar y siendo fiable el monto y teniendo obviamente el concepto del control del activo, porque sí puedo exigir, ¿no? Sí puedo exigir su pago, entonces yo aquí hago el registro contable, ¿no? Reconozco el ingreso. Que me va a pagar en noviembre o en diciembre, ya ese es otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en el tema de los servicios. Ahora esto, luego la norma también señala que los ingresos se deben reconocer solo cuando sea probable, justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Los ingresos se reconocen solo cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos o potenciales de servicio asociados con la transacción. Por lo tanto, esta probabilidad hay que juzgarla bien, ¿no? La norma siempre menciona, se requiere mucho juicio, ¿no? Profesional al momento de tomar estas decisiones. Ahora, asimismo, en otro párrafo, el 21, respecto a la incertidumbre, ¿no? Ya yo generé una cuenta por cobrar, ¿y qué pasa si no paga? ¿No? ¿Qué pasa si no paga? Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando surge algún tipo de incertidumbre, ¿no? ¿Incertidumbre qué es? ¿Qué significa incertidumbre? Un sinónimo de la palabra incertidumbre, creo que el más cercano sería duda, ¿no? Cuando existe dudas, desconfianza, incertidumbre acerca del cobro de esos importes ya incluidos como ingresos, entonces la norma te dice la cuantía incobrable o el importe respecto del cual ha dejado de ser probable, deja de ser probable, la recuperabilidad se reconoce como un gasto. Es decir, ese ingreso que yo había reconocido en los estados financieros, ¿no? Y dado que esto, carambas, esto es improbable, ¿no? Es imposible. Por distintos motivos, de repente la persona se fue, me dejó el local vacío, ¿no? Y un día, pues, no estuvo, se escapó por las fronteras de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Pasó Iñapari, ya no sabemos nada de él. Entonces, esto,
¿Qué hago, no? Si no hay probabilidad, vamos a la RENIEC, hemos buscado información, ya no sabemos nada. En SUNAT está no ha habido, ¿no? Y el servicio de inteligencia no lo encuentra y carambas, entonces eso cuando es improbable, entonces fíjense que ese ingreso se reconoce como un gasto, ¿ya? La incertidumbre. Ahora vamos al tema de los anticipos, que ya también lo estaba mencionando. Los anticipos que son los adelantos recibidos, ¿no? Estos pagos a cuenta, los anticipos recibidos de los clientes a menudo no reflejan los servicios ejecutados. Párrafo 23. Claro, ¿no? Si hay un anticipo, yo no he prestado ningún servicio todavía, no, ninguno. Un hospital, una persona viene por una operación, por una cirugía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hospital cobra por esto. Se me ocurre una tasa social se trata de un tema muy complejo, de manera que el hospital, por ejemplo, cobrase 5.000 soles, digamos, ¿ya? Ejemplo, ¿ah? Ejemplo. Entonces, la persona hizo un pago de forma anticipada, pero si no se da el servicio, milagrosamente la persona se cura, se salvó. Entonces, ya no viene a operarse. Entonces, ese adelanto que yo recibo no es un ingreso. Por eso dice, los anticipos a menudo no reflejan los servicios ejecutados, ¿no? Entonces, sobre eso también acá les pongo otro ejemplo. Adelantos recibidos. ¿En qué momento se reconocen los ingresos, ¿no? Por ejemplo, ahora sí voy a creer que el servicio se dio. Yo recibí en enero un adelanto, 250.000 soles. Ya, imagínense que la Facultad de Arquitectura de una universidad pública va a realizar tasaciones, ¿no? A un gobierno regional, hace un contrato de un servicio. En enero, la región le da un anticipo, ya un adelanto, dentro del margen de la competencia legal, ¿no? Procede con un anticipo. La entidad recibe el anticipo. Sin embargo, en el mes de octubre, esta universidad cumple con realizar los servicios de tasación. En octubre recién. O sea, han pasado como 10 meses en la cual la entidad no cumplía el servicio. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento se reconocen los ingresos? ¿No? Es decir, la universidad pública, ¿no? Que es la que está dando el servicio a un gobierno. ¿En qué momento la universidad pública reconoce el ingreso? ¿Cuando recibe el dinero o cuando presta el servicio? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, nuevamente, los pagos a cuenta y los anticipos recibidos de los clientes a menudo no reflejan los servicios ejecutados. Eso significa que a pesar que tú recibiste en enero, aquí tú tienes una obligación, caja contra una obligación. La obligación desaparece cuando la entidad presta el servicio. Y cuando prestas el servicio, ¿no? Y siempre y cuando esto es conforme con la entidad que está recibiendo el servicio, entonces la entidad reconoce el ingreso, ¿no? Eso es importante, ¿ah? Con la conformidad de la otra entidad. Porque yo puedo decir, ya te presté el servicio, ¿ah? Pero si los otros no están de acuerdo, podrían reclamarme, ¿no? Pueden hacer un recurso de reclamación. Entonces todavía no se reconoce como ingreso hasta que la entidad cumpla con el servicio y este sea debidamente aceptado por su cliente. Así son. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sobre los servicios. Aquí cojo un modelo, por ejemplo, de una universidad, ¿no? La norma me dice, el ingreso debe reconocerse repartiéndolo a lo largo de todo el periodo que cubra la docencia acordada, ¿no? El servicio acordado. Acá le cambié de nombre, cursiva agregada. Docencia acordada. Ejemplo, ¿no? Una maestría, una universidad pública. Igual, ¿no? Las clases comienzan en marzo y viene un alumno y dice, quiero pagar mi maestría, ¿no? Todo el año, todo el año, los 2 ciclos, ¿no? El costo mensual es 3.000 soles. Entonces, él dice, voy a pagar los 8 meses, ¿no? 24.000 soles. 3 por 8, 24.000, correcto. Entonces, este alumno, ¿no? Viene y hace su pago, correcto. Entonces, comienzan las clases. ¿El servicio se dio? Sí. En abril también. Mayo, junio también se dio el servicio. En julio vienen las vacaciones, pero ella pagó todo. Septiembre se dio el servicio. Octubre se dio el servicio. Noviembre también, ¿no? Y luego vienen las otras vacaciones. Entonces, el servicio se ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tiene que reconocerse este ingreso? Los 24.000 soles. Y nuevamente, seguramente pensando en un tesorero, ¿no? Determino el día, hago mi recaudado. Listo, voy al CIAF. Determinado recaudado, 24.000 soles. Clasificador de ingresos, 1.3, viene servicios. Listo. Viene el contador que está súper estresado, ¿no? Y va a la contabilidad y enter, F1, enter, ojo cerrado. Ya lo contabilizó como ingresos en el mes de enero. ¿Es correcto eso? ¿No? La norma te dice, miren lo que decía, los ingresos se reconocen repartiéndolo a lo largo de todo el periodo que cubra, por ejemplo, el servicio acordado.
Entonces, si esto es mensualmente el servicio, por lo tanto, yo debería reconocer en forma proporcional esos ingresos. Es decir, termina marzo, recién reconozco como ingreso. Termina abril, igual, ¿no? Por lo tanto, este pasivo que inicialmente es una obligación caja contra pasivo, ese pasivo se va disminuyendo durante todo el periodo que implica el servicio dado al alumno. Que el alumno se jale, que repite el curso, ese es otro tema. Usted cumple con dar el servicio. Que él falte a clases, que no asista, ese es otro tema. Usted cumple el servicio, sus docentes cumplen el servicio. Entonces, se reconoce el ingreso. Eso es lo que dice con respecto a los servicios. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los bienes, ¿no? ¿Cuándo reconocemos los bienes, ¿no? Igual hemos tocado el tema de los servicios y acá vuelvo a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta, pensando ya en los bienes. ¿En qué momento se reconoce un ingreso? ¿No? El caso es, un hospital celebró un contrato con un laboratorio debe ser, por concepto de venta de medicinas, ¿de acuerdo? ¿En qué momento el hospital reconoce los ingresos? Les presento tres alternativas, ¿ya? A modo de despertarnos de este taller tan cansadito que lo estoy dando, entonces acá les presento tres alternativas. Muy bien, entonces el hospital, ¿no?, realiza un contrato de venta de medicinas. La pregunta es, ¿en qué momento el hospital reconoce los ingresos? ¿Cuando recibe el dinero del laboratorio? ¿Cuando emite la factura del hospital? ¿Que los hospitales emiten factura? Sí, señor. Obviamente, ¿no? Tiene que ver con obligaciones tributarias, IGB, por supuesto. O cuando sale la mercadería del almacén del hospital, ¿no? Igual, les doy ¿cuántos segundos? 15 segundos para que me puedan dar su respuesta por el chat. Y si no quiere presentar su respuesta en el chat, mentalmente nos envía su respuesta. ¿Cuándo se reconoce el hospital? ¿Cuándo debe reconocer el ingreso? Imagínense que es un contrato de 1 millón de soles. Recibe 1 millón. ¿Cuándo reconozco el ingreso? Cuando recibo el millón, hoy día, cuando emito la factura, por un tema tributario, no es el tema que quiero discutir, pero hasta donde yo sé, las normas tributarias te dicen, tienes la obligación, según la ley de comprobantes de pago de SUNAT, dice lo siguiente: ¿cuándo nace la obligación de emitir un comprobante de pago? Cuando tú entregas el bien, cuando prestas el servicio o cuando recibas la retribución, lo que ocurra primero. O sea, acá ni hablar, hay una obligación, si tú recibes dinero y hay una obligación de emitir factura, ¿no es cierto? ¿No? Salvo pues que seas una MIPE, ¿no? Esa es otra ley tributaria, pero no es el tema de análisis, ¿ya? Entonces acá, emite la factura, puede ser hoy día también, o mañana, ¿no? Emite su factura. O cuando sale la mercadería del almacén del hospital. Bueno, quedan 15 segundos para responder. 15 segundos. Respuesta, respuesta. ¿Cuándo reconoces un ingreso? ¿Cuando recibes el dinero? No, ¿no es cierto? No. Cuando emites la factura, tampoco. Oye, pero para fines tributarios, es otra cosa. Una cosa es la tributación y otra cosa es la contabilidad. Quizás para fines tributarios, ¿no? Para efectos de SUNAT, sí se reconoce un ingreso con la emisión de la factura. Pero para efectos contables, no es un ingreso. Repito, tributariamente puede ser. Pero una cosa es la tributación y otra cosa es la contabilidad. Entonces, contablemente, yo no reconozco el ingreso cuando recibo el dinero. Cuando emito la factura, cuando sale la mercadería del almacén, y acá bien tampoco, ninguna. ¿Por qué? Y acá les explico. ¿Qué ocurre si sale la mercadería y el carro, por una desgracia, se accidenta y toda la mercadería se perdió, ¿no? O el carro fue asaltado con tanta delincuencia que tenemos en nuestro país y la mercadería nunca llega al destino. ¿O qué pasaría si esta mercadería luego no es la que el laboratorio ha pedido? La mercadería es distinta a lo que dice el contrato. Entonces no estamos cumpliendo con lo que dice un contrato. Por lo tanto, el proveedor nunca va a estar de acuerdo. Y así que si él me dejó su dinero, yo sigo teniendo una obligación. Si he facturado, repito, la factura para fines tributarios puede ser un ingreso, pero la factura no es un determinante para el tema contable, ¿no? Más allá tengo que ver qué dice la norma internacional, qué dice la norma internacional. Entonces, ¿cuándo se reconoce un ingreso? Por la venta de bienes. ¿Cuándo debo reconocer? Y la respuesta, ojo, en las tres alternativas yo diría ninguna, ninguna. Porque la norma internacional
me obliga, me exige que cumpla estas condiciones. Párrafo 28. Párrafo 28 de la NIC SP9 dice lo siguiente. Venta de bienes deben ser reconocidos cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones. Ojo, en la venta de bienes, esto ya no es servicios. Número 1, dice todas y cada una, es decir, todas son concurrentes. No es que solamente puedo cumplir una, no. Todas y cada una de las siguientes condiciones. Número 1, la entidad, es decir, en este caso, el hospital, ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. En este caso, volviendo a la pregunta, ¿el hospital ya transfirió los riesgos y ventajas a este laboratorio? Para empezar, ni siquiera lo ha recibido. Solo recibió el dinero, emitió la factura y emitió la mercadería, el despacho de sus almacenes. Es decir, ni siquiera ha transferido nada todavía. Entonces no cumple. 2. La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, ni retiene el control sobre los mismos. No conserva para sí ninguna implicación. Mire, mientras no haya entregado la mercadería, como que todavía el peso está en el hospital, ¿no? El otro puede reclamar tranquilamente, todavía no me entregaste. ¿Por qué esto das por cancelado esta transacción? Yo te exijo, es más, puedo hasta denunciar, ¿no? Por incumplimiento y se aplica una serie de penalidades según los términos contractuales. Tercero, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Bueno, esto quizás se cumple, ¿no? Hemos hecho un acuerdo, cuesta 1 millón de soles la mercadería. Cuarto, es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o potencial de servicio. Bueno, también hay probabilidad. Y los costos incurridos puedan ser medidos con fiabilidad. Bueno, se cumplen algunos, pero el que no se cumple es el número 1 y 2. ¿No? Esta sobre todo, la entidad no ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. ¿Por qué? Como repito, ni siquiera la empresa, este laboratorio, en el ejemplo que les estoy poniendo, el laboratorio ni siquiera ha recibido los bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reconocer el ingreso? Al contrario, todavía tengo un pasivo, tengo una obligación que cumplir. Entonces, esas son las condiciones, señores, respecto a la forma como debemos reconocer los ingresos cuando se trata de venta de bienes. Ahora, ¿qué más dice? ¿No? El párrafo 29 de la misma ley dice, en la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad coincide con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Bueno, ahí dice coincide, ¿no? En algunos casos coincide, claro, porque podría ser que hoy día mismo yo recibí el dinero, hoy emito la factura y hoy día te entrego la mercadería y hoy día tú me das la conformidad. Ah, si eso fuera así, ah, perfecto, entonces yo reconozco el ingreso, porque ya te di los riesgos y ventajas, ¿no? Eso es así. Es como, por ejemplo, miren amigos, es como, por ejemplo, ¿no? Un caso personal, ¿no? Seguramente esto les ha pasado. ¿Qué pasa cuando usted compra un activo que tarda en entregársele, ¿no? Ejemplo, un carro, ¿no? Usted va a una tienda de vehículos, quiere comprar un carro. Esto va y la empresa le dice, oiga señor, tiene que pagar el precio total del vehículo. ¿Cuánto cuesta? Ejemplo, digamos $12,000, ya ejemplo. Entonces la firma te exige que tú canceles. Muy bien, dices, correcto, ya tengo un préstamo, tengo un ahorro, ¿no? Voy y cancelo esa compra. Pago los $10,000. La pregunta, ¿ya es un ingreso para esta entidad que vende carros? ¿Ya es un ingreso? Y muchos dirán, sí, porque está en el registro de ventas, porque tenemos un aplicativo que automáticamente reconoce el ingreso. Bueno, repito, eso será para temas tributarios, pero la entidad debe reconocer un ingreso y si nos preguntamos en NICS, diríamos, ¿la entidad ya transfirió al comprador el carro? ¿Ya transfirió los riesgos y ventajas? No, ha recibido un adelanto. Entonces no puede ser un ingreso. Es más, me dice, señor, usted venga en 25 días. El 1 de diciembre usted viene por sus llaves y le vamos a entregar su carro. Entonces el bien no se ha dado. Todavía no me han transferido ningún riesgo. Lo que yo he hecho es darle un anticipo, un adelanto. Entonces la empresa no tiene por qué reconocer ese ingreso. Ahora, el día que me citan, yo voy y digo, señores, he venido a recoger mi carro. Y la empresa me dice, ¿sabe qué, señor? Carambas, hemos tenido problemas en aduanas, nos ha informado que su vehículo tiene desperfectos. ¿Cómo? Entonces tampoco, no reconocen, más bien sigue teniendo la obligación de entregarme el vehículo. Sigue siendo un adelanto. Es más, yo me molesto y digo, señores, devuélvame mi plata. ¿Y por qué hemos quedado por hoy día? Usted me dice que tiene un desperfecto y eso va a tomarse un tiempo. Solicito que me devuelvan el dinero, ¿no? Si no, voy a Indecopi. Voy a hacer mi reclamo. Mi abogado, ¿no? Mi abogada. No vamos a pensar en nuestra abogada Silvia, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en mi abogada para que me defienda. Entonces, así sería, ¿no? Entonces, la entidad no ha transferido riesgos. Ahora, qué distinto fuera el día que usted va
señor, tome sus llaves, a ver, suba su carro, prenda el motor, a ver, los parabrisas, los retrovisores, los neumáticos, ¿todo está conforme? La radio, revisemos, muy bien, los asientos, usted está súper feliz, llévese su carro, firme acá señora, firme acá, el acta, ¿no?, de entrega es conforme, muy bien. Que usted salga y algo le pasa, usted es un mal conductor y chocó, le chocaron para mala suerte, ese es su problema. Pero la entidad ya te transfirió los riesgos, ya te transfirió las ventajas. Es más, tú aceptaste, firmaste. Entonces, en ese momento la entidad reconoce el ingreso. Eso es lo que te dice la NICS cuando se hace la transferencia de riesgos y ventajas al comprador. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en este tema de la venta de bienes, ¿no? Seguramente pienso en los hospitales que realizan esto, ¿no? Que no tenemos mucha casuística de esto en el sector público, ¿no? Por ahí de repente los hospitales. Si la entidad retiene, dice, de forma significativa los riesgos, ¿no?, de la propiedad, dice, retiene de forma significativa. Entonces la transacción, si la entidad retiene de forma significativa riesgos de la propiedad, la transacción no será una venta, no será una venta y por tanto no se reconocerán los ingresos. ¿Y por qué se da esa significancia de retención? Seguramente por funcionamiento insatisfactorio de los bienes, por naturalezas contingentes o bienes que, por ejemplo, se venden junto con la instalación. No puede ser que una entidad venda activos, lo cual es bien difícil en el sector público. Imagínese un hospital que venda esos equipos de rayos X, por ejemplo, ¿no? Y que incluya la instalación. Es bien raro, pues, pero si eso fuera el caso, entonces tú vendes el bien, pero no reconoces el ingreso mientras no has instalado. Es lo que te dice, ¿no? Entonces tú sigues reteniendo tanto, ¿cómo se llama? Tú retienes ¿cómo se llama esta palabrita? Los riesgos y ventajas. Entonces, como tú estás reteniendo esos riesgos en forma significante, no reconoces un ingreso. A eso se refiere. Pero, ¿qué pasa cuando son riesgos insignificantes, ¿no? O sea, algo pequeño. Dice, si una entidad conserva solo una parte insignificante de los riesgos derivados de la propiedad, la transacción es una venta y por tanto sí procede a reconocerse los ingresos, ¿no? Pequeños, pues por ejemplo, no sé, por ejemplo, estoy vendiendo 1000 cajas de medicina, ¿no? Y ya te entregué 999 y una cajita, la más pequeñita, se queda acá. Entonces ya te transferió el 99%, así que ya reconozco como ingreso, no es algo pequeño. Listo. Igual sobre la incertidumbre en las ventas, ¿no? Muy parecido a los servicios. Cuando surge algún tipo de incertidumbre, duda, desconfianza acerca del cobro de importes ya incluidos como ingresos, la cuantía incobrable o el importe respecto del cual ha dejado de ser probable, la recuperabilidad se reconoce como un gasto. Claro, ¿no? Es ingreso que inicialmente tú habías considerado, dado que esto ya es incobrable, entonces la norma te dice hay que reconocerla como gastos. Bueno, ¿qué pasa cuando es una facturación sin entrega, no? Esto también dice, por ejemplo, ventas de tipo facturación sin entrega, en las cuales la entrega se pospone, ¿no? Hoy día ya hacemos el contrato, perfecto, el cliente viene al almacén del hospital, ¿no? El laboratorio químico viene al hospital público y dice, ok, estos son los bienes, ok, estamos conformes, muy bien, facturan y todo. Sin embargo, en las cuales la entrega se pospone a voluntad del comprador. El comprador dice, oye, mira esto, caramba, mi almacén va a quedar chico, ¿no? Tengo por favor 2 días, ¿no? 2 días, pero ojo, en este caso, el comprador ya está de acuerdo, es distinto cuando él no está de acuerdo, ¿no? Acá él se pospone, pero a voluntad del comprador, ¿no? Que sin embargo adquiere la titularidad de los bienes y acepta la facturación. Es decir, los ingresos se reconocen cuando el comprador adquiere la titularidad siempre que es probable que se efectúe la entrega, ¿no? Es más, ya hay una conformidad. La partida está disponible, están tus bienes, tú llévatelos, ¿no? Que me digas que se quede 1 o 2 días ya es un tema, pero si algo pasa tú te responsabilizas. Y el comprador reconoce específicamente las condiciones de la entrega. Bueno, si se cumple con todas estas condiciones, entonces sí estaríamos hablando de un ingreso. Y finalmente, amigos, terminando esta presentación general de la NIC SP9, todavía nos falta, por favor, no se vayan, falta la NIC SP23. Terminando la NIC SP9, plasmo, ¿no? Cómo trabajamos, cómo aterrizamos estas normas internacionales en nuestro quehacer diario, ¿no? En el trabajo diario, el reconocimiento de los ingresos, tenemos los clasificadores, tenemos las cuentas contables, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la tabla de operaciones hace que sea muy amigable nuestro trabajo, hace que esto sea mucho más sencillo,
Sin embargo, queda en usted analizar todavía, ¿no? Analizar, porque a veces la tabla de operaciones te presenta varias cuentas, que incluye el anticipo, que incluye la cuenta de ingresos, y a veces sin darte cuenta tú llevaste al ingreso cuando no debiste haber hecho así, porque era un anticipo. Entonces hay que evaluar todos estos clasificadores. Los clasificadores están asociados a la parte contable, sin embargo, como digo, para reconocer estas cuentas contables de ingresos, hay que evaluar si cumplen las condiciones de activo, si usted controla ese activo, esto es probable, esto es fiable. En el caso de los servicios, reconocemos como ingresos si es que los servicios han sido cumplidos. En el caso de los bienes, si han sido los riesgos y ventajas han sido transferidos a un tercero. Entonces, bajo esas condiciones, ahí tienes el plan contable gubernamental para reconocer todas esas cuentas que la norma internacional te dice cuando cumplan la condición de ingresos, ¿no? Y solamente para detalle, el endeudamiento, como dijimos hace un momento, no es ingresos, ¿no? Porque eso tiene un efecto en el activo y pasivo, no incrementa el patrimonio, ahí queda como pasivo. Y la genérica 1.9, en la estructura presupuestal que se denomina saldos de balance, eso no tiene efecto en la contabilidad financiera. Ese es un tema presupuestal, ¿no? Ese es otro tema de discusión. Listo. Pues ahora pasamos a la norma internacional NIC-SP número 23. ¿Ya? Nos vamos a tomar un receso de 3 segundos, y seguimos con la clase, con la charla, perdón. Listo. Vamos a revisar la NIC-SP 23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Es distinto. Por ejemplo, en la NIC-SP 9, mucho nos habla sobre estas transacciones de venta de bienes, prestación de servicios, como lo hemos estado viendo, ¿no? En la cual sí hay contraprestación, pues yo te pago porque voy a recibir a cambio bienes. Yo te pago porque voy a recibir a cambio servicios. Ya, eso está regulado por la NIC-SP 9, ingresos con contraprestación. Pero ¿qué pasa cuando yo recibo ingresos y no tengo nada que devolver, ¿no? O por un importe igual o parecido? Y eso es lo que sucede en el sector público, ¿no? Esto sucede en el sector público. Es decir, recibimos recursos de otras entidades públicas, es decir, sin la necesidad de, de retribuir monto alguno o de devolver monto alguno, ¿no? Recibo y ya son mis ingresos. Entonces, eso lo regula esta norma, la NIC-SP 23, titulada Ingresos de transacciones sin contraprestación. Y acá he puesto una serie de casos, ¿no? Que la vamos a revisar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué casos son ingresos sin contraprestación? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me van a decir cuáles son, repito, ingresos que se concedían sin contraprestación. Es decir, usted recibe sin la obligación de retribuir un monto parecido. Por ejemplo, ¿no? Número 1. Una municipalidad vende agua a Sedapal. ¿Será un ingreso sin contraprestación? La respuesta es no, porque este es un ingreso con contraprestación. Miren, ve, tú vendes agua y recibes de Sedapal dinero, ¿no? Ahí me acuerdo, por ejemplo, esta municipalidad de marca Pomacocha, ¿no? En las alturas de la región Junín, hace unas reservas impresionantes de agua. Y yo me acuerdo hace muchos años el municipio facturaba más o menos 1 millón, ¿sí? Por venta de agua. Entonces, eso es obviamente un ingreso con contraprestación. Así que no sería la respuesta. 2. Pregunta 2. Un gobierno regional ejecutó una carta fianza de fiel cumplimiento. Un gobierno regional ejecutó una carta fianza de fiel cumplimiento. Más allá de lo que te dicen las normas de contrataciones, obviamente teniendo en cuenta esas normas, pero se llegó a este punto, ¿no? Que la región ejecutó una carta fianza. ¿Será un ingreso sin contraprestación? Este es un tipo de multas, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de, claro, yo ejecuto porque has incumplido. Entonces, como tengo tu garantía, tengo tu carta fianza, la voy a ejecutar. Ya, esto sí es un ingreso sin contraprestación. Porque tú ejecutas la multa, no tienes nada a cambio que devolver, ¿no? Así es. Y las multas, por ejemplo, son reguladas en esta norma internacional. ¿Cuál es el tratamiento contable que deben tener las multas? Tercero, una unidad ejecutora aplicó multas a una comunidad nativa por concepto de daños ambientales. Este es otro tema, ¿no? Una ejecutora, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, ¿no? Aplica multas a una comunidad nativa por concepto de daños ambientales. ¿Debería ser un ingreso sin contraprestación? Una multa, ¿no? Ahora, el tema es, ¿la comunidad nativa te va a pagar? Esa es la otra pregunta, ¿no? Claro, por definición, sí, es un ingreso sin contraprestación, de hecho,
porque voy a recibir, estoy aplicando una multa, pero sin nada a cambio, ¿no? Pero acá viene el tema, ¿y la vas a reconocer como ingreso? Ojo, ¿la vas a reconocer como ingreso? Entonces, igual, al igual que la NIC SP9, habría que preguntarse, ¿esto es probable? ¿Existe la probabilidad de que se cobre esta multa a esta comunidad nativa o no? Entonces, hay que juzgar. De repente deja de ser probable y es posible. Entonces, hay que ver, ¿no? Si lo reconozco o no lo reconozco. Pues ya de repente no, porque nuevamente, ¿no? Los antecedentes históricos, ¿no? Me dicen que cada vez que aplicamos una multa a estas comunidades, nunca la pagan. Terminan por no pagarla. Entonces, ¿debería reconocerla? ¿Es probable que se cobre? Entonces, de repente no. O sea, existe la multa, pero contablemente quizás no resulte. No resulta en registrarla como tal, ¿no? Porque no cumple esa probabilidad. Cuarto, un pliego vendió bases a diversos proveedores para una licitación pública. Vendió bases, ¿no? Obviamente ha recibido un dinero. Esto es con contraprestación, o sea, sería no es sin contraprestación, porque es con contraprestación. Vendo las bases, recibo a cambio dinero. 5. Un gobierno local recibió servicios de mano de obra gratuita para la construcción de una obra. Pregunta, ¿será un ingreso? ¿Con contraprestación o sin contraprestación? Esto es muy usual, ¿eh? Yo les comento, yo conocí experiencias cuando he trabajado como contador en municipios, ¿no? Más o menos por 3 años. Y también cuando estuve trabajando para el CIAF me permitía visitar muchas municipalidades como parte de mi trabajo. Entonces he visto esto. En obras públicas las comunidades se organizan y le dicen al alcalde, son conscientes de que no tienen mucho presupuesto, ¿no? Y le dicen pues al alcalde, mire, usted asigna un supervisor de obra y nosotros colaboramos con mano de obra para construir nuestro colegio, nuestra posta médica, y en fin, la población se organiza. Entonces, ese servicio de mano de obra gratuita para la entidad, ¿será un ingreso? La NIC SP23 te explica eso. Te dice, por ejemplo, cuando se trata de obras públicas, dice, ¿no? Puede registrarse como ingreso. Es más, eso formaría parte incluso del costo de la obra. Claro, por ejemplo, si la gente no hubiera puesto mano de obra gratuita, probablemente hubiéramos pagado 1.500.000 en mano de obra, obviamente por administración directa, ¿no? Entonces eso sí, es un ingreso, por supuesto que es un ingreso. Ya luego lo vamos a ver. Sexto, una entidad incorporó saldos de balance. Ya eso lo he puesto adrede, ¿ya? Una entidad incorporó saldos de balance, ¿no? Los saldos, pues, que están de libre disponibilidad al cierre del periodo, ¿no? Pero más va esto por un tema presupuestal. Eso no es, pues, no es, ¿no? O sea, eso no es un dinero que solamente tiene efecto presupuestal. No es sin contraprestación. Séptimo, una entidad recibió una condonación de un pasivo, ¿no? Por ejemplo, por una norma X se faculta, ¿no? En la ley que las deudas que se tienen al FONAVI, por ejemplo, sean exoneradas. Ya, ¿eso será un ingreso para ti? ¿Será un ingreso por la condonación que estás recibiendo? Y la respuesta es sí, sí es un ingreso. Esa eliminación o reducción del pasivo se convierte en un ingreso, por supuesto. Es más, afecta, ¿no? Afectaría al resultado de tu patrimonio, ¿no? Claro, el pasivo se aleja, se retira, entonces tu patrimonio se está incrementando a favor. Sí es un ingreso. Octavo, el gobierno tiene la intención de transferir fondos para reconstruir un colegio. El colegio o la región o la unidad ejecutora, la unidad operativa que está ahí, ¿debería registrar el ingreso? El gobierno tiene la intención de transferir fondos para reconstruir un colegio. Y la respuesta es no, no, porque solo acá tiene la intención. Acá no ha habido transferencia, solo quedó en intención. ¿No? Como dicen, el camino al infierno está lleno de intenciones, ¿no? No, o sea, la intención no se califica. La contabilidad no va a registrar intenciones. Pueden asomar las intenciones, la contabilidad no tiene por qué registrar. La contabilidad registra hechos económicos debidamente sustentados, ¿no? Con la documentación respectiva. 9. Una universidad cobra pensiones de enseñanza en forma anticipada. ¿Será un ingreso sin contraprestación? Justamente tocábamos en el tema anterior, ¿no? La respuesta es no, no, porque esto es obvio que es un ingreso con contraprestación. Yo recibo dinero y a cambio te doy una enseñanza educativa, universitaria, ¿no? Lo que fuera. Muy bien, entonces eso es a modo de ejemplos. Ahora, en el caso de las multas, justamente este tema que hemos visto acá, el gobierno regional ejecutó una carta fianza
o aplicó la multa a una comunidad nativa. Por ejemplo, para el reconocimiento de multas hay que tener en cuenta la concepción que da la NIC SP23 te dice lo siguiente, ¿no? Y esto es muy interesante comprender lo que te dice la norma internacional. Si no más recuerdo es el párrafo 88. El párrafo 88 de la NIC SP23 te dice, las multas se reconocen por decisión de un tribunal. Ya, esa palabrita es clave, por decisión de un tribunal. ¿Qué quiere decir? Por, no porque la entidad impone una multa o ejecuta su carta fianza, debería ser reconocida como ingreso. No, falso. Es más, hay casos en los cuales, miren, ¿qué ha pasado, amigos? Por falta de controles internos, esas garantías del 10% que dejan las MIPES, ¿no? Porque ellas no presentan cartas fianzas, como las entidades no la han controlado adecuadamente y como no hacen conciliación bancaria y en fin, se han gastado la plata de la garantía de las MIPES, de los proveedores MIPES. No, se han gastado. Entonces, porque hay una norma, la ley 27.815, que te permite, ¿no?, retenerle el 10%. Ellos no dejan carta fianza. Ok, han retenido, pero ese dinero se lo han gastado. Entonces, eso está mal, o sea, pésimo. Es más, han certificado y todo el proceso presupuestal, ¿no? Pero está mal, o sea, eso nunca fue un ingreso. Eso jamás fue un ingreso. Entonces, lo que dice la definición contable es que las multas se reconocen por decisión de un tribunal. Es decir, nosotros no nos tomamos esa atribución de decir, sí, ya es un ingreso. Te ejecuto la carta fianza de fiel cumplimiento, de adelanto, de prestaciones accesorias, lo que fuera, y ya es un ingreso. No. ¿Por qué? Porque eso yo no lo decido un tribunal. ¿Y saben por qué? Porque ese contratista o ese proveedor tiene el derecho de reclamar. Si no está de acuerdo con la ejecución, puede reclamar en una instancia. Y si en esa instancia el juez o el árbitro decide a favor, funda, ¿no?, su respuesta en el requerimiento del tercero, del contratista o proveedor, usted tiene que devolver la carta fianza, tiene que devolverle, o ese monto que ya se gastó. Por lo tanto, no es un ingreso, ¿cierto? No es un ingreso. Entonces, estas multas que usted aplica, que de repente no tiene la seguridad de que todavía sean ingresos y que por lo tanto no están disponibles para la entidad, fíjense que dice, acá sí quiero considerar lo que dice la directiva 03, ¿no?, 2022, la directiva de cierre contable, vigente hasta ahora, ¿no? Por lo menos hasta el día 10 de noviembre está vigente. Dice lo siguiente, ¿no? Las multas que no cumplan estos criterios de reconocimiento deben ser controlados en cuentas de orden y evaluadas con regularidad. Yo recuerdo que las directivas anteriores a estas decía incluso deberían ser evaluadas cada trimestre, ¿no? Pero hoy en día te dicen, mira, evalúa con regularidad para determinar cuándo los requisitos establecidos son satisfechos. Entonces te está diciendo eso, no lo reconozcas como ingresos todavía. Esas multas que no cumplen las condiciones para ser reconocidos como tales. No, es obvio, la NIC no te va a hablar de cuentas de orden, pero igual quiero enmarcarla la NIC con lo que dice nuestra directiva interna, ¿no? De tal manera que las multas que todavía no están debidamente consentidas, firmes, ¿no?, con sentencia, tú no puedes tomarte la atribución de reconocerla como ingreso. En eso creo que hemos mejorado. ¿Por qué? Porque también hay normas de presupuesto público que te dicen, oye, las multas reconócela cuando estas están debidamente consentidas, dice, ¿no? Es decir, cuando el contratista, el tercero, no tenga más recursos ni en la vía administrativa, ni civil, ni penal para hacer más reclamaciones. Decía, está en sentencia en cosa juzgada. Así que ahí sí reconoces el ingreso. Pero mientras tanto, ahí tienes las cuentas de orden, ¿de acuerdo? Incluso les digo, ¿no?, nota contable en el CIAF 140.047. Ya esa te va a permitir registrar las cuentas de orden. Otro ejemplo, en estas transferencias, ¿ya? Otro ejemplo. Miren, en el sector público también ocurre esto, ¿no? Hay transferencias de bienes, no necesariamente bienes monetarios, ¿no? Partidas monetarias, pueden ser bienes no financieros, ¿no? Activos no financieros, como por ejemplo esto. Tenemos a una entidad A que transfiere un tomógrafo a una entidad B, ¿no? Al parecer, Ministerio de Salud, un hospital, o un pliego regional a su unidad ejecutora, un hospital. Perfecto, hace una transferencia. Recordemos que el término correcto, incluso desde el punto de vista de la Dirección General de Abastecimientos, este es el término, ¿no? Transferencia. Muy bien. Realiza una transferencia. El costo que tuvo este equipo para el pliego A representa 600.000 soles. Muy bien, lo compró, incluye el impuesto, y como es un impuesto no recuperable, forma parte del costo del activo, ¿no? Eso es NIC SP 17. Muy bien, propiedades, planta de equipo. Entonces acá tenemos los 600.000 soles. Muy bien, como parte de esto, ¿ok? Entonces cuando el pliego hace la transferencia, retira el activo, ¿no? Retira el activo y tenemos la cuenta 1503.
Obviamente contra un gasto, ¿no? Reducción de los beneficios, reducción del activo, gasto, 5403. Muy bien, hasta ahí ya no tengo el activo. ¿Qué necesito? Esta entidad necesita emitir una resolución. Acá sí les aconsejo lo siguiente. La primera diapositiva que he presentado hoy día, les decía, el registro contable necesita la documentación correspondiente. Ya, la documentación correspondiente no te va a decir contabilidad pública. Eso te lo dice la DGA. ¿Y cuál es la documentación en este caso? Te dice una resolución, un acta de entrega-recepción. Ya son documentos que debo tener en cuenta para que este registro contable proceda. Si no hay esos documentos, no debería haber registro. No, pero ya le entregaron. Ojo con eso. No, ojo con la legalidad también. Ya, la esencia económica debidamente sustentada. El fondo sobre la forma, pero debidamente sustentada. Ese es el tema, el sector público. Al final, un juicio, ¿por qué actuaste esto, no? ¿Por qué hiciste eso? Si la norma te dice esto, te ganas un problema. Entonces, amigos, sería un gasto, ¿no? Por lo tanto, la entidad ve que recibe, ¿no? Igual, él recibe debidamente. A mí, ¿sabes? Les comento un caso. Recuerdo un caso que nos llevó a una consulta, era que la entidad tenía la resolución y el pliego A ya había hecho su nota contable, porque tenía la resolución. Pero ¿qué ocurría en el caso? Es que B nunca había recibido. B no había recibido. Entonces el contador del pliego A le decía a B, oye, ya pues, no tienes que registrarlo porque la operación recíproca no va a cuadrar. Así que le obligaba. Pero B le decía, ¿pero qué voy a registrar si si no hemos recibido nada? No hemos recibido nada. ¿Por qué tengo que registrar? Y ya insistía diciéndole, oye, pero tenemos la resolución. Pero tampoco se trata solo de eso, ¿no? Tiene que haber el acto. O sea, está bien la resolución, pero igual tiene que haber un acta de entrega-recepción, independientemente de la resolución que aprueba la transferencia, sino cómo B constata que ha recibido. ¿Cierto? Entonces tiene que haber un acta de recepción más la resolución, entonces B procede con el registro contable, ¿no? Ahora sí, 1503 contó un ingreso. Y ustedes saben que para efectos de la cuenta general, este gasto con este ingreso, ¿no? Se elimina porque es recíproca. Al final, ¿qué pasó con el activo? Ya no lo tiene A, ahora lo tiene B. Y esto debe estar en la cuenta general. Muy bien. Pero ¿qué más? B no solamente recibe el activo, sino que B hace gastos de instalación, ¿no? Contrata pues esto a un especialista, ¿no? Va a pagar los honorarios por 20.000 soles para que pueda instalarse ese activo. Entonces la pregunta es, ya, esto ya está contabilizado, tengo las resoluciones, tengo las actas, muy bien. Ahora, ¿cómo contabilizo esto? ¿Cómo contabilizo la instalación? Y acá miren el siguiente criterio, ¿ah? Seguramente, y quiero hablar por presupuesto, ¿no? Seguramente presupuesto va a utilizar una genérica 2.3, bienes y servicios. Pero si el jefe de presupuesto es contador, y en base a NICS seguramente va a usar una 2.6. Bueno, ¿por qué les digo? ¿Por qué les digo? Quizás para presupuesto sea 2.3, bienes y servicios, pero basada en normas internacionales, incluso esto recurro a otra NIC, a la NIC SP17, ¿no? Los gastos de instalación para que este activo quede en condiciones de ser usado son reconocidos como parte del costo del activo. Es decir, finalmente para B, este equipo valorizado en 600.000 soles no solamente va a ser registrado en los importes en libros por este monto, sino más los 20.000 soles. 600 más 20, que es por la instalación, finalmente va a registrar 620.000 soles como parte del valor del costo. Así, ¿dónde dice eso? Justamente el párrafo 13 dice, los costos de entrega e instalación se incluyen en el importe reconocido como un activo de acuerdo con la NIC SP17. ¿Quién invoca esta NIC 17? El párrafo 13 de la NIC SP 23. ¿Ya? Eso como ejemplo. Pero acá sí hay una... Este es NIC 23. Esta de acá es otra NIC 17. Pero esta de acá, esta transferencia, sin esto contraprestación, esto es NIC SP 23. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, ¿qué más me dice la norma internacional? Y acá viene otro aspecto, ¿no? Las estipulaciones que son los contratos, ¿no? Que son los acuerdos establecidos, ¿no? A eso se refiere cuando la NIC habla de estipulaciones. En resumen, la norma internacional me presenta dos tipos de estipulaciones, ¿no? Las que son con condiciones o las restricciones o también conocidas como sin condición. Entonces tengo estipulaciones con condición o vamos a llamarle sin condición, entre comillas, pero el nombre correcto es restricción. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando una entidad A
transfiere recursos a una entidad B, ojo, si es si es una estipulación bajo condición, va a existir esto, obligación de rendimiento y obligación de devolución. Es decir, seguramente le va a exigir, oye, ya te di tantos millones, ríndeme, preséntame rendiciones. Y si tú no cumples con lo que hemos acordado, entonces tú tienes la obligación de devolver. Ojo, tú tienes la obligación de devolver. Esa es una condición. Entonces, el que recibe no lo contabiliza como ingresos, va a contabilizar como un pasivo, porque tiene obligación de devolución, un pasivo. En cambio, si es una estipulación con restricción, es decir, le dice a B, toma, te doy 1 millón de soles, ¿no? Para que puedas mejorar pistas y veredas, y bueno, yo no te voy a exigir nada, no tengo el poder de exigencia. Entonces, eso es una restricción. ¿Existe obligación de rendimiento? Sí, posiblemente, pero no existe la obligación de devolución. Esa es la diferencia. Eso es según el párrafo 15 de la norma internacional número 23. Ya, ahora, dentro de estas condiciones, como he dicho, ¿no? La estipulación con condiciones, justamente acá, requiere que la entidad consuma los beneficios económicos o el potencial de servicios futuros del activo como se especifica, o devolverlos, ¿ya? O sea, el párrafo 17 sigue reforzando ese concepto, ¿no? Cuando es una estipulación o con una condición, tú tienes la obligación de rendimiento y la obligación de devolverme, ¿no? Ejemplo, ¿no? Acá digo, miren, sobre el párrafo 17, por tanto, cuando una receptora reconoce inicialmente un activo sujeto a condición, la receptora también incurre en un pasivo. Es lo que dice la norma internacional. Entonces, si es una transferencia con condición, por ejemplo, estoy recibiendo dinero, ok, caja, muy bien, contra un pasivo. Contra un pasivo. Ese es el registro correcto. No es ingreso todavía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si usted considera como ingreso? Lo de siempre, ¿no? Viene una auditoría y le va a observar. Le va a decir, señores, el estado de gestión no refleja la realidad porque no se han reconocido ingresos cuando debieron haber sido pasivos, ¿no? Y toda una observación. Y varias entidades tienen eso. Así que conviene evaluar ese tema de si es o no es una condición. Si es una condición, yo reconozco como un pasivo porque todavía no es un ingreso. En cambio, cuando son restricciones o sin condición, estamos diciendo, no incluye pues un requerimiento de que aquel activo transferido u otros beneficios económicos o potenciales de servicio sean devueltos, ¿no? No hay obligación de que devuelva, ¿no? Es más, en el párrafo 21 se establece, hay un tema sobre la esencia, sobre la forma, ¿no? Y para que una entidad, más allá de los términos establecidos en una cláusula o en un contrato, tiene que evaluarse esto, ¿qué tan exigible es? O sea, ¿qué tanto poder tiene A, en un ejemplo A y B? A transfiere, A transfiere y B es la receptora, ¿no? Entonces, ¿qué tanto poder tiene A de exigir? ¿Qué dice la experiencia pasada? ¿Siempre te ha exigido o no? De repente nunca te exigió nada. Entonces, más allá de un formalismo, se entendería que es una transferencia con restricción o sin condición. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Mire, el que transfiere, ¿no? Si el transferidor no pudiera ejecutar un requerimiento de devolución, lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, yo no, te transfiero y yo no te voy a exigir que me devuelvas, ¿no? Ahí mejora tus obras de saneamiento, agua y desagüe, ¿no? Ese tipo de obras. Tú invierte, te voy a pedir informes por ahí, pero yo no te voy a devolver. Entonces, si el transferidor no pudiera ejecutar un requerimiento de devolver el activo, u otro beneficio económico o potencial de servicio, la estipulación no cumpliría la definición de una condición y se considera una restricción. Entonces, el receptor recibe caja, ahora sí, con ingresos. Caja, ingresos. Pero qué diferente es cuando es con condición, ¿no? Caja contra un pasivo. Condición, caja con un pasivo. Si es restricción, caja contra ingreso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, de igual manera, los cobros anticipados dan lugar a un activo y una obligación presente, ¿no? Muy parecido a lo que dice la NIC CP9, ¿no? Vimos ahí con ejemplos inclusive. Cuando usted recibe un adelanto, ese adelanto todavía no es un ingreso, ¿no? Es una obligación. Aquí, por ejemplo, un caso, ¿no? A veces también consultan, ¿por qué, por ejemplo, las transferencias que reciben del cano no genera una cuenta por cobrar? Miren, este es un típico ejemplo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, inclusive las universidades públicas que reciben canon minero.
¿Por qué no genera contabilidad en determinado? Porque usted ha explicado de que cuando uno vende bienes o un servicio hay que contabilizar de repente como un pasivo. Lo que pasa es que esto es NIC SP23. La transferencia que hace el Tesoro Público a favor de una entidad es una transacción con contraprestación o sin contraprestación. Yo diría la última, sin contraprestación. O el Tesoro Público te pide que le devuelvas, el Tesoro Público te pide que le devuelvas algo con un monto parecido. No, te transfiere el fondo común, el canon, cualquier otro fondo, ¿no? Que tenga que ver con el presupuesto, pero no te exige que le devuelvas. Entonces, no hay un derecho, no hay un derecho. O sea, ¿qué te dice el párrafo 29? Una entidad reconoce un activo surgido de una transacción sin contraprestación cuando obtenga el control. Cuando obtenga el control. Ojo, son ingresos sin contraprestación. En este caso son, claro, sin contraprestación, ¿no? Es distinto. Por lo tanto, yo reconozco el activo y tendré el poder, ¿no?, de usar incluso esos recursos cuando lo reciba. Por lo tanto, cuando recibo el dinero, ahí voy a reconocer el ingreso. Es muy distinto a la NIC SP9, ¿ya? Eso como ejemplo. Además de eso, también hay que evaluar la probabilidad de que fluyan beneficios económicos a la entidad o el potencial de servicio. Y el valor razonable del activo puede ser medido con fiabilidad. Esas son las condiciones. ¿Cómo se miden los activos en este tipo de transacciones? Un activo adquirido mediante una transacción sin contraprestación se medirá inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición. O sea, la forma de medirlo, como dice la norma, es valor razonable, ¿no? Es lo que dice valor razonable. Y acá esto, fíjense, y cómo reconocemos los ingresos, ¿no? En transacciones sin contraprestación. Bueno, cuando una entidad satisface una obligación presente, reconocida como pasivo, con respecto a una entrada de recursos por una transacción sin contraprestación, reconocida como activo, reduce el importe en libros del pasivo reconocido y reconocerá una cantidad de ingresos igual a dicha reducción. Claro, por ejemplo, teníamos un ingreso, como digo, con condición, ¿no? Con condición. Entonces, para mí era un pasivo, ¿cierto? Pero en la medida que voy cumpliendo, entonces ese pasivo se va cancelando y reconozco el ingreso, tal como está acá, ¿ya? Incluso la nota contable que usted va a registrar en el CIAF. Bueno, hablando de las transferencias, ¿qué nos dice la NIC SP23, ¿no? ¿Cómo conceptúa una transferencia? Dice lo siguiente: una entidad reconocerá un activo en relación con transferencias cuando los recursos transferidos, ojo, cumplan la definición de un activo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Estoy frente a un activo, es decir, controlo el recurso y satisfacen los criterios para su reconocimiento, ¿no? ¿Qué tan probable es la entrada de recursos o si el valor medido se realiza con fiabilidad? Si cumple con esas condiciones, excelente, ¿no? Reconocemos una transferencia. Además, la medición de los activos transferidos se miden por el valor razonable, ¿no? Todo el valor razonable. ¿Y cuáles son las transferencias a las cuales menciona esta norma internacional? Por ejemplo, existen transferencias, las subvenciones, condonaciones de deuda, ¿no?, que están referidos en estos párrafos, las multas, los legados, los regalos, las donaciones, los bienes y servicios en especie. Ya, todos estos son transferencias, ¿no? Se reconocen como transferencias. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan revisar esos párrafos que están aquí para que pueda profundizar, ¿no?, sus conceptos sobre condonaciones, multas, legados, regalos, etc. Solamente quiero analizar uno de los últimos temas, el tema de los servicios en especie, ¿no? El párrafo 98 me dice: una entidad puede reconocer los servicios en especie como un ingreso o como un activo, pero no está obligado a ello. No estamos obligados a reconocer los servicios en especie, es lo que dice, ¿no? Pero más allá, en el párrafo 99, es distinto lo que dice, ¿no? Los servicios en especie pueden utilizarse también para construir un activo. Creo que les mencioné el tema de la mano de obra, ¿no? Para construir una obra. En cuyo caso, el importe reconocido con respecto a los servicios en especie se incluye el costo del activo que se está construyendo. Fíjense, este servicio en especie se incluye en el costo del activo que se está construyendo. Entonces, si quisiera hacer un ejemplo sobre una obra que se construye por administración directa, fíjense, por ejemplo, ¿no? Se han comprado materiales de construcción, la mano de obra es donada, y según una tasación
que realiza el arquitecto, por ejemplo, del área de obras, valoriza que esa mano de obra, incluso según expediente técnico, está valorizado en 900.000 soles. Y todo un montón de gastos, ¿no? Supervisor, alquilar de maquinaria, se han comprado equipamiento, ¿no? Siempre un proyecto tiene diversos componentes, equipamiento, muebles, medicina, el terreno también fue una donación, la ficha técnica, el expediente técnico, en fin. Entonces, cuando se liquide esta obra, más allá de liquidar solamente los montos desembolsados, también deberíamos ver en esos bienes donados, que son ingresos sin contraprestación, donde la entidad no ha incurrido en solo alguno, ¿no? Entonces, esto igual hay que reconocerlo en la contabilidad, ¿no? Terrenos, cuenta 1502 contra un ingreso, en el momento en el cual yo efectúo la transacción, ¿no? O recibo la titularidad de ese terreno legalmente. Y por acá también la mano de obra donada, ¿no? Si bien es cierto, es un servicio en especie, pero hay que reconocerla. Es decir, el experto tendrá que evaluar cuál es el costo aproximado de esta donación. Así que cuando liquidamos la obra, tenemos que tener en cuenta estos importes, a fin de que la obra esté debidamente valorizada. Listo, entonces en resumen amigos, ya para terminar mi presentación, la NIC SP33, ¿no? Justamente quiero aterrizar acá en el tema contable, ¿no? Cuando yo entrego recursos, ya voy a pensar que trabajo en una entidad pública que está transfiriendo recursos, ¿no? Recursos otorgados. Entonces hemos aprendido que la NIC SP23 tiene dos estipulaciones, con condición o con restricción. Le vamos a llamar sin condición, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Entonces, cuando es una transferencia con condición, puede conllevar incluso a 3 registros contables, ¿no? Propiamente una, cuando es con condición, ¿ah? Yo transfiero la condición, ok, sale caja, ¿no? Caja contra una cuenta por cobrar, claro, porque es condición. Entonces, cuando la condición es satisfecha, se cumple con el objetivo de esta estipulación, entonces esta cuenta se va disminuyendo y ahí yo voy reconociendo recién el gasto. Recién, antes no, porque es con condición. Es más, incluso acuérdense que decía, si una estipulación con condición también está sujeto a devolución, ¿no? Entonces, si a quien yo entregué no está cumpliendo con los términos contractuales, entonces ¿yo qué haría, no? Entonces le diría al receptor con un documento, mira, no has cumplido, entonces tienes que devolverme. Entonces genero una cuenta por cobrar contra esta cuenta, ¿ve? La 1205. Es por la condición incompleta. Pero ¿qué va a pasar cuando transferimos, se realizan transferencias sin condición con restricción, ¿no? Como ya les dije, no existe la obligación de devolución. Así que gasto y caja. Gasto y caja. Listo, sin condición. Eso es para quien otorga el recurso. Asimismo, la entidad que recibe, ¿no? La entidad que recibe. Ahora somos receptores. Igual, ¿no? Con condición y sin condición. Obviamente, si hay condición, también habrá 3 registros, ¿no? Cuando es con condición y yo soy el receptor, recibo caja, pero no es un ingreso todavía, es un pasivo. Es un pasivo. Ahora, yo tengo que cumplir con esa condición. Por lo tanto, en la medida que voy cumpliendo, este pasivo se va cancelando y recién reconozco como ingresos, ¿no? Las cuentas son ejemplos nada más, ¿eh? Son ejemplos, ¿no? Reconozco como ingreso. Ahora, ¿qué pasa si yo, receptor, estoy incumpliendo el acuerdo? Entonces, esta obligación se convertiría en una cuenta por pagar. ¿Ya? Se convirtió en una cuenta por pagar. Y si se trata de una estipulación sin condición, con restricción, fácil, ¿no? No hay obligación de devolución, tampoco hay una exigencia de parte del que está otorgando, ¿no? Entonces, para mí será caja contra un ingreso. Listo. Ese es el tratamiento contable. Esa es la forma como aterrizaríamos la aplicación de esta norma internacional número 23. Listo, amigos. Entonces, bueno, Mónica, te doy pase. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Marlon, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. En esta sección vamos a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de los participantes. Marlon, tenemos 4 preguntas. Siendo la primera, ¿cuál es el tratamiento de los saldos de balance en la fuente de financiamiento RDR? ¿En qué momento se reconocen? Ajá, correcto. Gracias, Mónica.
Como estaba explicando, los saldos de balance más que nada es un tema presupuestal, ¿no? Por ejemplo, si un año tú recaudaste 10 y lograste devengar 9, entonces tu saldo presupuestal es recaudado menos devengado 1, ¿no? Entonces, ese saldo quiero incorporarlo al presupuesto del siguiente ejercicio. Obviamente hay que tener en cuenta las normas de la Dirección de Presupuesto Público, ¿no? Que me dice los topes de... hay una serie de disposiciones para incorporar estos saldos, ¿no? Entonces, yo voy a decir que sí tengo luz verde, incorporo los saldos, ¿no? ¿Eso será un ingreso? Por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Será un ingreso? Y la respuesta es financieramente no, porque los saldos de balance tienen un efecto solo en el presupuesto. Financieramente no, porque tú ya registraste los ingresos. Recuerda que tus ingresos fueron 10 el año pasado, así que no podrías hacer doble registro financiero, de manera que solamente los saldos de balance se van a incorporar para fines presupuestales. Y eso va a tener efecto pues en el EP1, ¿no? Estado de ingresos y gastos, y las notas de modificación en el PP1, PP2, etcétera, etcétera. Pero no en la parte financiera. Así es, Mónica. Adelante. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, los ingresos del canon minero normalmente se reciben en el mes de junio de cada año. ¿En qué momento deben ser reconocidos en los estados financieros? Ajá, perfecto. Sí, justamente también estábamos hablando algo de eso, ¿no? Este tema del canon, que es un derecho que reciben ciertos niveles de gobierno, como por ejemplo los locales, los regionales, ¿no? Es el derecho que tienes de recibir esos recursos que vienen por la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, el canon que tú recibes, si bien es cierto, está formulado en los presupuestos, pero es un ingreso sin contraprestación, porque provienen del Tesoro Público, a la cual yo no tengo ninguna obligación de rendimiento, ni tampoco tengo obligación de devolución, ¿no? O sea, eso se considera como una transacción sin contraprestación. Por lo tanto, se registra en la medida que tú tengas que cumpla la definición de activo. Esto es cuando tienes el control. ¿Y cuando tengo el control? Cuando recibo el recurso. O sea, en el español sería cuando tienes la asignación financiera, ¿no? El tesorero dice, ya llegó la asignación financiera. Ok, ellos también registran. Entonces, contablemente se va a reflejar también ese ingreso. Y no solamente para el canon, ¿no? También puede ser para otras asignaciones como el Foncomún, las participaciones, ¿no? Y una serie de fondos, el FIT, por ejemplo, ¿no? Este fondo de invierte, desarrollo territorial, en fin, ¿no? Todos esos fondos que provienen cuando son ingresos sin contraprestación. Usted va a reconocer cuando tiene el control de ese activo, cuando recibe la transferencia. Adelante, Mónica. Ok, la penúltima pregunta. ¿Podría profundizar el tratamiento contable de las multas? Por supuesto, cómo no, cómo no. Gracias por la pregunta. A ver, las multas, si bien es cierto, yo sé que es todo un tema, me imagino que entidad pública no ha aplicado pues multas a subcontratistas, proveedores, ¿no? Obviamente, el tratamiento contable tiene que ver también con la forma cómo está establecido legalmente el tratamiento de las multas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Las multas son reguladas por las normas del OCE, ¿no? Presupuesto público tiene una directiva de ejecución presupuestal que te dice cómo tratar las multas, ¿no? Igual el Tesoro Público te dice en qué cuentas bancarias deben ser depositadas estas multas, ¿no? Son cuentas especiales aperturadas en la CUT, ¿no? Incluso no son embargables. Ya, muy bien, hay muchos lineamientos. Tras todo eso me interesa la parte contable, ¿no? La parte contable, ¿cómo se debe registrar? Entonces, hoy hemos dicho que las multas se reconocen solamente por decisión de un tribunal, porque si yo reconozco una multa como ingresos, no vaya a ser que más adelante en un juicio perdamos, ¿no? Y si este es el caso, entonces voy a tener que devolver las multas. Y cuando devuelva, ¿será un gasto? No, 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 no. Entonces, mal registro, no debió haberse considerado los ingresos. Por lo tanto, desde el enfoque contable, las multas se van a reconocer cuando éstas cumplan también la definición de activo. Es decir, yo tengo el control y no tengo el control mientras éste esté en juicio, ¿no? Mientras está en primera instancia, todavía no tengo el control. O llega a segunda instancia, mejor espero, ¿no? Cuando hay una decisión donde el juez ya dictamina una sentencia y ésta se encuentra en situación de cosa juzgada, entonces como que sí podría ya reconocer ese ingreso. Así es, ya el tema de la multa. Ok, muchas gracias. La última pregunta, Marlon. La cuarta. ¿Cómo puedo identificar si los ingresos que provienen de transferencias financieras son con condición o sin condición?
Muy bien, gracias, Mónica. Sí, también este es un tema que siempre la hemos visto, inclusive cuando llegan algunas consultas, ¿no? Que son propias incluso de auditorías que han recibido las entidades. Lo cierto es que el otorgante tiene que establecer esa precisión, esa exigencia de decirle, mira, te doy esa transferencia, pero si tú no la cumples con los acuerdos, con las estipulaciones, entonces yo te voy a pedir que lo devuelvas. Ya, esa estipulación tiene que ser exigida, ¿no? Normalmente eso queda reflejado en un contrato, ¿no? Si no se cumple con eso, entonces el dinero será devuelto. Entonces, esa es una condición. Por lo tanto, contablemente para mí será un pasivo, porque me están condicionando. Tengo la obligación de devolver si no cumplo con el fin, ¿no? Es un pasivo. Muchos creen que todas las transferencias deberían ser sin condiciones, pero la norma internacional te permite también tener transferencias con restricciones. Entonces, en cambio, las transferencias con restricción o sin condiciones, como hemos dicho, son aquellas pues donde tú recibes el ingreso, pero no te sientes, ¿no?, obligado a devolver. Es más, no tienes la obligación de devolver. Por lo tanto, eso va directamente al ingreso. ¿Ya? Ahí sí hay que enseñarle, por ejemplo, a los auditores, han observado, mira, pero el requerimiento no dice nada. Yo recibí la transferencia, pero no hay requerimiento. Y la experiencia pasada también me dice que nunca, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o el MTC nunca requirió la devolución. Entonces, tengo experiencia pasada, tengo como evidencia. Además, que me transfiere no tiene ese poder de hacer exigible esta devolución, de hacerlo exigible, ¿no? Entonces ya voy ganando. Entonces, es una transferencia sin condición. Inclusive la norma te dice, puede estar incluso en el contrato, ¿no? Se requería la devolución, pero si la esencia te dice, no te dice que no es la esencia la forma de eso que dice el NIC 1, ¿eh? O el marco conceptual. En este caso, la transferencia nada más, ¿no? Si la esencia te dice que no, pues no hay la intencionalidad de que se devuelva porque la experiencia pasada igual lo ha demostrado, inclusive se debería tomar como una transferencia sin condición, es decir, caja contra ingresos. Pero repito, pero si en el contrato dice que sí debe haber una exigencia de devolverlas, entonces estamos frente a una transacción con condición. Así que caja, dinero contra pasivo. Listo, Mónica. Gracias. Muchas gracias, Marlon, por tu exposición, por las respuestas a las preguntas. Asimismo, agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia de ingresos de transacciones con y sin contraprestación, organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, hacerles recordar que la próxima conferencia se va a realizar el día miércoles 16 de noviembre, de 3 a 5 de la tarde, y el tema a tratar será estimaciones por provisiones, por litigios, pasivos y activos contingentes. Y por último, informarles que el video de estas conferencias será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.